Andrés, yo tendría que hacer en una pregunta 1000, pero yo quiero un análisis eh, del Ecuador en este momento bajo su punto de vista. Bueno, vamos a analizar algunos aspectos, Richard. Comencemos por el estado de nuestra democracia. Estamos viendo a la democracia nuevamente bajo ataque, bajo riesgo, con una consulta popular nuevamente mañosa, que lo único que quiere hacer es nuevamente desinstitucionalizar el país para poder reorientar las funciones de control para garantizar la impunidad de un banquero ladrón, evasor de impuestos, corrupto, que ha metido a su familia a dirigir las empresas públicas del Estado y que pues están lucrando al ritmo de 30,000 dólares al mes para el cuñado, 150,000 para el amigo, etcétera, etcétera. Para eso necesitan designar ellos las autoridades de control, así como lo ha hecho para las superintendencias, procurador, etcétera, poniendo a gente del Banco de Guayaquil para que asuman esos cargos. Entonces estamos viendo cómo la banca se está tomando, y ni siquiera toda la banca como era en los 90s, que repartían más o menos entre todos los banqueros. Ahora es exclusivamente la gente del Banco de Guayaquil que está asumiendo los puestos que duran más allá del periodo presidencial, como el cargo de procurador, como el cargo de superintendente, etcétera. Entonces, para esa es la consulta popular, en particular la pregunta 5, para poder dar el poder al presidente de la República y a una comisión de su gente afín para que nombre a las autoridades de control y garantizarse impunidad luego de que el pueblo ecuatoriano o lo vote o que tenga que salir luego de que lo rechacen su intento de reelección que ya ha anunciado. Entonces, ese es el estado de la democracia actual. Hemos visto como otra vez fueron pisando a la Corte Constitucional, no tuvo ninguna capacidad de resistir al embate de Guillermo Lazo y permitieron que se hagan estas preguntas que a todos luz son inconstitucionales. Vemos como se quiere ante esta crisis de inseguridad, que efectivamente es una crisis manufacturada. Ya es una crisis de acción. Cuando no le das plata a la policía, cuando desmantelas las estructuras de vigilancia, no das culpa al mantenimiento del EQ 911, cuando no pones a personas competentes a cargo de la seguridad, como fue Alexandra Vela y como es Diego Ordóñez, cuando tienes acusaciones de narcogenerales, luego los sacas, luego no les sacas, estás secuestrado por el poder de los criminales, y en este caso Lazo no está gobernando el país en materia de seguridad. Pero, como insisto, lo hace para generar una crisis por omisión, es decir, para que haya la inseguridad, pero ¿con qué fin? Para poder luego salir con la gran solución salomónica de hagamos una consulta popular. Ecuatoriano, ¿quiere usted más seguridad? No hubieras, pues, obvio que sí. Y con eso quiere manipular a los sentidos de los ecuatorianos, a la nobleza de los ecuatorianos, a las buenas intenciones de los ecuatorianos. ¿Para qué? Para, con un resultado electoral mañoso, inflarse nuevamente de popularidad, una popularidad falsa porque el 90% del Ecuador lo rechaza, y decir, miren, nuevamente tengo el apoyo de la gente, así que ahora viene y les clavo las medidas neoliberales, les voy a privatizar el seguro social, les voy a seguir quitando las medicinas en el sistema de salud, voy a seguir reduciendo los cupos para las universidades, voy a seguir generando un caos en el tema de acceso a las universidades, que ahora la gente de régimen Costa, los jóvenes que se acaban de graduar, están pasando una tremenda tortura para poder acceder a cupos en las universidades ecuatorianas. De eso no se está hablando en los medios de comunicación, no se ha resuelto nada de lo que Lazo prometió con el famoso libre ingreso, y realmente estamos enfrentando una situación durísima, por ejemplo, en materia de migración. Richard, la situación económica, la situación de inseguridad, la situación de desmoralización del país, de desesperanza, es tan grave que ahora tenemos 8 niños ecuatorianos sin compañía de sus padres que están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos de forma diaria, de forma diaria. Eso es absolutamente indignante, es humillante
para nuestro pueblo. Jamás había ocurrido esto en el pasado y tenemos a un gobernante que no lo menciona, no hace nada por prevenir esta situación. En 2021-2022 suman más de 200,000 ecuatorianos que han abandonado la patria, que no habían salido a tal ritmo desde el feriado bancario. Que tenemos ahora nuevamente un banquero que nuevamente está gobernando. ¿Cuál es la consecuencia? La gente abandonando el país. Así que bueno, el pantallazo general de lo que está ocurriendo en nuestro país es una grave crisis, un gobernante totalmente divorciado de su pueblo, totalmente abstraído en unos círculos de poder, de comodidad, de manipulación, en donde lo único que le interesa es lucrar a él, a su familia, a sus intereses más próximos, pero no con pequeñitas coimas, sino con cientos de millones de dólares, como el reciente anuncio de que su banco en este año duplicó las utilidades a 100 millones de dólares. Entonces, está tratando de devengar los 12 años de campaña que le costó llegar a ese puesto, y obviamente los ecuatorianos este 5 de febrero tenemos la oportunidad de a este nefasto gobernante decirle no. En esa consulta terrible que nos han impuesto. Andrés, hay cosas que son muy difíciles de asimilar. Por ejemplo, la inseguridad en el Ecuador. 330 mujeres han sufrido femicidio en lo que va de este año. 330 mujeres, Andrés. 330 mujeres que están en la indefensión. ¿Qué pasa con las políticas de Estado en ese sentido? Nada, no pasa nada, no ha podido asignar ni $1 al presupuesto para erradicar la violencia de género. Lo único que hemos visto son pantallazos, manipulaciones, como la consulta popular. Hemos visto que le cambió el nombre de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio de la Mujer. Simplemente cambia el nombre, pero no le dan ni $1 de presupuesto. Seguimos viendo que a los medios de comunicación hegemónicos les permite transmitir contenido misógino, violento, que enaltece la objetivización de las mujeres, que está destruyendo el respeto por la familia ecuatoriana, el respeto por la mujer ecuatoriana en los canales de televisión. No hay ya regulación de contenidos como había antes. Estamos viendo un gobierno que no está dedicado a esa lucha tan grave que se tiene que dar, como es la lucha contra los femicidios, la violencia de género, la violencia en contra de la mujer ecuatoriana. Y esto lo vemos también con actos que no solo tienen que ver con el presupuesto, sino con una política pública que lo que hace es destruir los sectores en donde la mujer tiene más probabilidad o posibilidad de aportar a la sociedad. ¿A qué me refiero? Cuando Lazo destruye la salud, cuando Lazo destruye la educación pública, cuando deja de construir escuelas, cuando deja de ampliar los cupos, eso le margina a la mujer en la sociedad y le termina condenando a una situación de debilidad estructural frente a la violencia machista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si una mujer tiene la posibilidad de insertarse como licenciada en enfermería en el sistema de cuidados, por ejemplo, de los centros infantiles del Buen Vivir, que está totalmente abandonado, en el sistema educativo, donde la gran mayoría de profesoras y maestras son mujeres, si todo eso se debilita, entonces no hay la posibilidad de una inserción laboral que le permita tener más ingresos, mayor independencia económica, que todos sabemos nivela un poquito las relaciones dentro pues del rol de las parejas, ¿no? Entonces, ahí hay elementos duros, durísimos, concretos, en donde el gobierno de Lazo no está haciendo nada. Pero aún más grave, y es que en el sistema de seguridad que fue desmantelado totalmente por Alexandra Vela, Diego Ordóñez y Guillermo Lazo, ya no hay la policía comunitaria que hace un diálogo comunitario con los líderes sociales, los líderes barriales, los dirigentes comunitarios, las propias familias, para poder anticiparse y prevenir los delitos en materia de violencia contra la mujer, la violencia en general, el comportamiento criminal de la población que pudiera darse, etcétera. Y eso ha sido desmantelado, con lo cual la consecuencia es una inseguridad
generalizada. Entonces yo digo, esto no puede ser un accidente, no es una crisis como un desastre natural, un terremoto, ¿no es cierto? Que a la final es la voluntad de la naturaleza que va más allá de la gestión que pueden hacer los humanos. La crisis de inseguridad se debe a la omisión dolosa, es decir, a propósito, que ha hecho Guillermo Lasso y que ha causado esta crisis nefasta en nuestro país. Qué terrible. No sé si entramos a analizar las preguntas de la consulta o Lucho, tú tienes algún otro tema, porque yo sí quisiera como que entrar en esa materia, porque es necesario, Andrés, que la gente admira al líder, la gente sigue al líder, la gente lo sigue a Andrés Arauz. Entonces, cuando Andrés le dice, ¿por qué tenemos que votar no en la primera? ¿Por qué tenemos que votar no en la segunda? La gente lo entiende. Pero le doy el paso a Lucho para ver si tiene alguna otra situación que preguntar. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Hechos Ecuador. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas. Pero vamos a comenzar las preguntas pequeñas, las suavecitas, Dale. aunque todas son pesadas, que pone a llorar al pueblo ecuatoriano. Mira que en este caso del padrino, se nombra al señor Luque, que fue vicepresidente no de una sucursal, vicepresidente a nivel nacional del Banco de Guayaquil, que es el vicepresidente honorífico, el señor Danilo Carrera, que transfirió las acciones de don Danilo al cuñado más querido. Entonces, el señor Luque lo nombra el señor presidente, don Guille, pero con el rango de ministro. Póngale atención, amigo. Y él era el que mandaba en todas las empresas públicas del Estado y las pesadas, donde se maneja cualquier cantidad de dinero en millones. Pero me trae una reflexión, Andrés. En la época de Yamil Maguab, el señor don Guille fue nombrado superministro. ¿Hay una coincidencia por ahí? Andrés, ¿cuál es tu opinión? No hay ninguna coincidencia, son parte de esa misma mafia de banqueros que arruinaron a nuestro país. Pero además tienes que mencionar otro hecho, Luis, y es que tanto Danilo Carrera como Guillermo Lasso financiaron la campaña de Yamil Maguad en el año 1998. Luego también, ¿cómo se compensa eso? Pues le nombra superministro para que pueda tener algo que quizás poca gente entiende, pero lo vamos a explicar despacito. Cuando uno tiene un cargo público, en este caso superministro, los superministerios no tenían presupuesto. No es que los superministerios hacían obras, contrataban carreteras o podían hacer instalaciones de medidores de luz, como es lo que les acusan ahora. Pero ¿qué es lo que tenía como superministro Guillermo Lasso? Información privilegiada. Es decir, información secreta de lo que estaba ocurriendo en las discusiones reservadas que estaba tomando Yamil Maguad, que estaba tomando los otros ministros, Ana Lucía Armijos, que estaba tomando el Banco Central. El superministro tenía acceso a todas las decisiones, no solo que se estaban tomando, sino que se estaban discutiendo para tomar más adelante. Ahora, cuando uno ejerce un cargo público con ética, con responsabilidad, lo que tiene que hacer es decir, bueno, si yo voy a ser ministro, yo dejo mis otros trabajos, sobre todo si es que voy a tener conflicto de interés y pudiera beneficiarme con esa información en mi ámbito privado, yo renuncio a todo eso, incluso me deshago de las acciones, etcétera, y me pongo estrictos controles para no incurrir en conflicto de interés. ¿Qué hizo Guillermo Lasso? Pregúntense en 1998, mientras era gobernador del Guayas y mientras era superministro de Economía de Maguad, ¿alguna vez renunció al Banco de Guayaquil? Jamás lo hizo. Nunca lo hizo. Y seguía siendo directivo del Banco de Guayaquil mientras era superministro. Y en esa época había sucres. Entonces,
Si tú sabías que una medida del gobierno se iba a tomar pasado mañana, ya sabías cuál iba a ser el impacto en la cotización del sucre respecto al dólar. Entonces tú ya sabías si lo que tenías que hacer era comprar dólares o comprar sucres. Ya sabías, porque ya sabías el impacto que iba a generar el anuncio de la medida. Y Lasso no renunció al banco, sino que mientras era banquero, era superministro y podía lucrar de la especulación cambiaria. Y chuta, qué suerte que ha tenido ese banquero, que justo cuando era superministro le fue súper bien en las apuestas cambiarias del sub y baja del dólar y del sucre, ¿no? Entonces, eso es conflicto de interés. Y lo mismo en el caso de la información sobre el congelamiento de depósitos, sobre el default de la deuda externa, sobre una serie de otros instrumentos financieros que incluso cotizan en el exterior y que es mucho más difícil de monitorear, vigilar, supervisar, investigar y auditar que cuando se hacen dentro del país, ¿no es cierto? Entonces, esa es la práctica mafiosa a la cual los banqueros han estado acostumbrados toda la vida y que Lasso la vivió mientras fue superministro y gobernador del Guayas de Yamil Maguad. Pero no queda ahí la cosa. En la reciente elección, y vamos a ver las distintas razones por qué esa elección tiene elementos fraudulentos, y es porque Lasso fue candidato y recibió financiamiento de campaña por el 25% de toda la campaña declarada de Lasso fue financiada por Danilo Carrera. ¿Ya? Eso está en la información del CNE. Yo voy a hacer este anuncio en una transmisión en vivo con los documentos también el día probablemente de mañana o si no el domingo, para que todo el Ecuador conozca con documentación oficial que Danilo Carrera fue el principal financista de la campaña de Guillermo Lasso en el 2021, y ustedes dirán, bueno, pero es el cuñado, etcétera. Claro, pero eso no deja que luego tenga que recuperar la inversión, pues. Lógico. Entonces, él puso $250,000 para la campaña de Lasso, de la parte que está declarada formalmente, ¿no? La parte que está declarada, $250,000, y luego tiene que recuperar, pues. Y si es que está recuperando a $30,000, ¿no es cierto?, por mes, y estamos hablando de casi 50 meses de gobierno que dura Lasso, estamos hablando de por lo menos $1,500,000 que tendría que recuperar. Entonces, si invirtió $250,000, va a retirar $1,500,000, ¿no? Y eso los ecuatorianos entienden, pues, porque si no, ¿por qué van a ver esos millonarios financiando las campañas así? Porque luego tienen que recuperar. ¿Y cómo ha sido de recuperar? Con los contratos de las eléctricas, como ha sido evidenciado en el caso del Gran Padrino, ¿no? Entonces, hay muchos temas que están ahí. Y tampoco es coincidencia, como quiere decirnos ahora el ministro Jiménez, queriéndonos ver la cara a los ecuatorianos. No, ministro Jiménez, no nos puedes ver la cara a los ecuatorianos, diciendo que de chiripa, ve, de coincidencia andaba caminando por ahí el señor Danilo Carrera en los jardines de la Casa Blanca, que justo le habían invitado a la esposa del Joe Biden, y ve, justo se une a la foto oficial con el presidente de la República. Oye, pero es chistoso, pero realmente duele, ¿no? Porque así es suerte, pues, es cara, ¿no? Así nos ven la cara. Así nos quieren ver la cara. Entonces, ¿qué pasa? Que miren, yo he estado en el gobierno, yo participé en el gobierno de Rafael Correa, y cuando yo le acompañaba al presidente Correa en sus viajes internacionales, no es que cualquiera coge y se une a la delegación, flaco. Eso jamás ocurre así. Uno, para unirse a la foto oficial, comitiva, a la entrada a la Casa Blanca, acompañar a la comitiva presidencial, chuta, primero que te expulgan todo en materia de seguridad. Después que tienes que firmar una serie de documentos, tienes que constar en las listas de asistentes, tienes que informarte del protocolo a cumplir, de cuál es el asiento que te van a asignar. Tienen que comunicarse contigo vía correo electrónico, celular, llamada, WhatsApp, mensajes, etcétera. Tienen que estar
informado y tienen que cubrirte tus gastos de traslado, la logística, porque no es que dices, no, tranquilo, yo voy en mi carro como si fuera caravana de campaña. No, pues te tienen que asignar un puesto dentro de un carro oficial y eso te avisan con anticipación. Te dicen, tú vas a ir en el carro número 3, en el puesto sentado atrás a la derecha, ese es tu puesto. Entonces, ese carro es recurso público. Ese carro es recurso público. El avión en el que viajas es recurso público. Si te pagan el pasaje, es recurso público. Si es que te unes físicamente a la delegación del presidente, te vuelves parte de lo que se llama La seguridad que la tienen que dar ahí. seguridad, ¿cierto? El círculo de seguridad, con lo cual esa seguridad también es pagada por recursos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, para entrar a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos te pide una cartita, no con un día de anticipación o con una hora de anticipación. Te piden con meses de anticipación. Oiga, ¿con quién va a venir usted a la Casa Blanca? Porque tenemos que hacerle los chequeos del caso. Los protocolos. Ahí informan que va a viajar este señor cuñado del presidente. Entonces, él está ejerciendo un rol gubernamental, un rol dentro de la administración pública, pero sin el nombramiento oficial. ¿Para qué? Porque si tuviera el nombramiento, conociéramos su declaración juramentada, tendría que deshacerse de sus paraísos offshore, de sus empresas secretas en el exterior, tendría que declarar todo ante la Contraloría, sería sujeto de fiscalización de la Asamblea, los ciudadanos podrían hacer pedidos de información de a qué se dedica, qué hace, cuánto cobra, qué logros ha tenido, su informe de gestión, etcétera. Entonces no lo nombra oficialmente, pero lo tiene en un viaje tan importante, quizás el más importante que puede ser un presidente del Ecuador, que reunirse con el presidente de los Estados Unidos, ¿ya? No es que estaba yendo a una visita en Guayaquil y justo al frente de la urbanización del señor Danilo Carrera se asoma el señor. No, 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 no. Es la reunión quizás más importante de carácter geopolítico e incluso en la Casa Blanca el presidente Lazo se reunió con el director de la Agencia Central de la Inteligencia de la CIA, como lo reconoció en una entrevista en el Palacio Presidencial. Entonces, si él también, el señor Danilo Carrera, estuvo presente en esas reuniones, pues es clarito que estamos hablando de un funcionario público, pero sin nombramiento, con lo cual está cometiendo una simulación y eso también tiene que ser penado, pero obviamente investigado y ojalá la Asamblea se porte expedita, pueda llegar a estos análisis y conclusiones con la documentación oficial. Creo que hemos provisto muchísimas pistas de qué es lo que tiene que investigar para poder llegar a una decisión pronta y rápida. Esto no es pelo de cochino. Imagínense que en Estados Unidos se descubriera que el que le financió 25% de la campaña al presidente de los Estados Unidos, luego se le encuentre corrupción donde cobre 30,000 o lo equivalente en términos de la magnitud de los Estados Unidos a través de testaferros. Hace rato que se hubiera ido, pero en el Ecuador hay un manto protector de los medios hegemónicos que son acólitos de Lazo, que reciben propaganda oficial del Banco de Guayaquil y que prefieren mantener el silencio ante una práctica absolutamente descarada de robo, de saqueo de recursos públicos, de tráfico de influencias, de simulación y en donde el presidente Lazo está directamente involucrado. Pero también hubo casi que la destitución de él, pero hubieron los asambleístas que dijeron no, que eran de su grupo. Acuérdese, Andrés, que prácticamente le estaba ido. Mira, estuvimos tan cerca como ecuatorianos de poder recuperar una oportunidad democrática, de volver a expresarnos, de poder reorientar nuestro destino, pero lamentablemente ahí creo que hubo fallas tácticas por un lado, fallas logísticas por otro lado, pero yo sí quiero comentar algo que me indigna, ¿no? En junio del año pasado, creo que el Ecuador estuvo muy cerca de lograr la destitución de Lazo en medio de una conmoción interna gravísima, especialmente en la zona de la capital del Ecuador, pero nuestros compañeros y particularmente la presidencia de la Asamblea
en vez de forzar que se sesione en los predios de la Asamblea, acompañada del pueblo ecuatoriano en su conjunto, decidió sesionar por Zoom. O sea, el voto más importante de la historia de esta asamblea, que era la posibilidad de destituir a Lazo en medio de un paro nacional que ya había llevado varios días, decide sesionar por Zoom. Por Zoom. En una votación tan trascendental que podían haberlo hecho acompañada de su pueblo para poder finalmente darle una nueva oportunidad a los ecuatorianos, deciden sesionar por Zoom. Yo creo que eso no se habla, no se dice mucho, pero pronto la historia sabrá juzgar también, porque ahí es una falla táctica, es un error haber hecho una sesión por Zoom, cuando lo que debemos haber hecho es sesionar con todo el pueblo ecuatoriano presente en el Parlamento para que la decisión pueda ser sometida al escrutinio democrático en tiempo real por parte de la ciudadanía que estaba movilizada, que estaba angustiada, que buscaba una salida democrática en pleno derecho, cumpliendo el marco constitucional para que pueda tener la oportunidad nuevamente de retomar su destino de carácter progresista, revolucionario, comprometido con las grandes mayorías y comprometido con ese momento histórico que vive nuestra América, que es nuevamente el del progresismo latinoamericano, el de la unidad y de la patria grande, ¿ya? Ahora bien vemos como Lazo acaba de anunciar que no va a ir a la reunión de América Latina y el Caribe que se va a realizar en Buenos Aires la próxima semana. Imagínense, va a ser el único presidente ausente de esa gran reunión de todos los pueblos de América Latina representados por sus jefes de Estado. Lazo no va a ir y eso demuestra claramente que él no cree en la hermandad latinoamericana, no cree en nuestros principios de unidad regional, sino que él está ahí para servir otros intereses que los ha dejado clarito y plasmados en sus distintos viajes en el exterior. Andrés, usted nos ha traído muchas cosas y nos ha llevado a traer un poco de historia. Acordémonos del alcalde Rodas, de que él tenía un asesor que no tenía nombramiento, pero él era el dueño absoluto de la alcaldía y tuvo que salir volando porque era un extraño, porque no tenía su nombramiento de respaldo para poder actuar. El mismo, igualito el caso de don Danilo. Él está en una comitiva donde no tiene un nombramiento que lo avalice como un funcionario del Estado, y eso es un delito. Absolutamente, absolutamente. Dejar que una persona extraña, sin nombramiento, forme parte de una comitiva. Eso también. Y usted hoy día nos acaba de dar una noticia privilegiada. Esperemos que estemos invitados a esa rueda de prensa que usted va a dar del $500,000 que ha puesto don Danilo a la campaña, que esto también es una cuestión, una noticia nueva. Y también lo otro, sobre el asunto de los paraísos fiscales, porque estamos hablando de Pandora, de Dora, que es la mamá de don Guille, y también tiene el señor Danilo, si me equivoco, es el nombre de la mamá, creo que se llama Pamela, ¿cómo es el nombre? Malena. O sea, tantas coincidencias hay que ponen a su mamá en estos asuntos que verdaderamente deben de asumirlos ellos. Eso trayendo a colación. Mira, el impuesto a la salida de divisas nos dice como gran cosa, don Guille, que va a ser rebajado a diciembre al 2%. Esto verdaderamente hay unos intereses. Sí, bueno, ahí creo que tenemos... Son los que sacan dinero hacia afuera. Okay. Entonces, ¿a quién beneficia esto? Ahí estamos. Entonces, ¿a quién beneficia esto, esta rebaja que lo hace como gran cosa al pueblo ecuatoriano? Porque vamos ahora a poder comprar cosas más baratas, no importa. Que no... Ay, a ver, si fuera tan fácil la cuestión de que la baja de impuestos se refleja en el bolsillo ciudadano, ¿no? Vamos a analizar alguna cosa. Cuando los precios cuando las empresas ponen precios a sus productos,
hacen unos cálculos de sus costos de producción, cuánto tienen que pagar en suelos, compran materia prima, tal, y definen cuánto quieren ganar. Y después de eso, de cuánto quieren ganar, luego también hacen una consideración del redondeo del precio, ¿ya? Porque no necesariamente te venden las cosas a 1.97. Si es que el cálculo es el decir 1.97, dice, bueno, voy a vender a $2. Además, para facilitar el pago, la compra, la venta, entonces dice, redondean el precio y voy a vender a $2, ¿no es cierto? Entonces, resulta que luego de incorporar los impuestos respectivos hacen esa consideración. Si ahora se baja el impuesto de consumos especiales en la cerveza, en la cola, en la funda, en lo que sea, ¿ustedes creen que la empresa ahora va a decir, no, no, tranquilos ecuatorianos, si antes ustedes compraban la cerveza a $2, ahora les vamos a vender a 1.98? No, pues, sigue costando $2, sino que ahora son 2 centavitos más de ganancia para la empresa. No se va a trasladar eso al ciudadano. No se va a trasladar porque los precios ya se fijaron antes. Entonces, hay que estar pilas ahí. El precio no es que va a bajar ahí 2, 3 centavitos para beneficio de la gente. Los precios van a seguir iguales, pero esa reducción del ICE, en cambio, sí va a beneficiar a la empresa que se lleva a su bolsillo. El ciudadano va a tener que seguir pagando lo mismo. O cuando ustedes han visto, todos hemos visto que cuando sube el impuesto, sí sube el precio de los bienes. Pero ¿cuándo ustedes han visto que cuando baja el impuesto, baja el precio de los bienes? No, ahí ya no baja. Ahí solo se queda como más ganancia para la empresa. Esa es la primera cosa. Segundo, la reducción, por ejemplo, del impuesto a las armas. Eso en el Ecuador realmente, ese tipo de impuesto la pagan muy pocas personas y empresas en el Ecuador porque hay una alta regulación al control de las armas, excepto para un grupo, que son las empresas de seguridad. ¿Ya? Y generalmente si es que van a adquirir un gran paquete de armas, ¿no es cierto? Miles de armas para los guardias de seguridad, entonces antes iban a pagar 300% de impuesto, ahora solo 30%. Eso significa que esa empresa específicamente que ahora en enero está comprando, será la que se beneficie de ese regalito que le hace el Lazo. No es que la ciudadanía se va a beneficiar de eso, es particularmente una empresa que produce con fines de lucro. Entonces, ¿qué tienen que hacer los asambleístas, los ciudadanos? Mandar pedidos de información al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a decir, repórtenme cuáles han sido las empresas que han obtenido autorización de importación de armamento en los últimos 2-3 meses y los que van a hacerlo en los próximos 2-3 meses. Y ahí se verá con nombre y apellido quiénes son los que se beneficiaron de estos regalitos de Lazo. Ahora vamos al más importante de todos, que es el impuesto a la salida de dólares. ¿Ya? Todos recordamos que Lazo dice, sí, yo tengo un banco en el exterior, dice Lazo. Él tiene un banco en Panamá, que ahora dice que les ha pasado a los hijos a través de una fundación internacional, ni sé qué cosa, pero en donde realmente él sigue controlando. Uno, porque son sus parientes directos y la ley le establece que hay una vinculación. Y segundo, por un tecnicismo jurídico que se llama la figura de protector de una fundación, en donde él puede vetar cualquier decisión de sus hijos. ¿Ya? Entonces, le hace la persona más poderosa dentro de la estructura jurídica, que es propietaria del Banco Banisi, que se ubica en Panamá, un paraíso fiscal prohibidísimo por la ley ecuatoriana y una consulta popular que el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente en febrero del 2017. Ahora, dicho eso, si el negocio de Banisi no es captar plata del pueblo panameño, o sea, en Panamá básicamente hay un banco grande que se llama Banco General, donde todo el mundo tiene su platita, y por ahí tienes la caja de ahorro popular, que es como decir el banco de Elías, ¿ya? Los panameños tienen su plata en bancos de capital panameño, ¿ya? ¿Para qué crea Guillermo Lazo un banco en Panamá? No es para hacer negocio con panameños, es porque en Panamá hay sigilo, hay oscuridad, hay opacidad, hay protección de la identidad de los dueños de las cuentas,
y desde ahí lo que hace es esconder y lavar dinero, y lo digo con absoluta claridad, de los evasores ecuatorianos y de la gente que quiere esconder el dinero en Panamá. ¿Ya? Entonces el negocio de él, dense cuenta, es sacar la plata del Ecuador y llevársela a Panamá. O sea, su forma de generar plata, sus ganancias dependen de qué tanta plata sale del Ecuador y se deposita en el Banco Banisí de Panamá. Entonces, ¿cómo no va a ser un banquero evasor, banquero ladrón, banquero saqueador, que ahorita además es presidente del Ecuador y está en sus manos decir, voy a reducir el impuesto a la salida de dólares? ¿Para qué? Para que salgan más dólares y se depositen ¿en dónde? En el Banco Banisí de Panamá. ¿Sí? Está facilitando la salida de dólares de la patria, el debilitamiento de la dolarización. ¿Para qué? Para que tenga más ganancias su banco privado en la ciudad de Panamá, en un paraíso fiscal. Entonces, eso es vernos nuevamente la cara a los ecuatorianos. Y si él solo sacaba el decreto con solo la reducción del ISD, él sabía que mucha gente iba a atacar eso. Pero mete una serie de otros impuestos para que la gente expanda la discusión. Ya la Organización Mundial de Salud se opone al tema del reducir los impuestos a la Coca-Cola, las grasas, a los azúcares, etcétera. Pero ya la discusión, como decirse, se licúa un poco, ¿no? Se diluye el impacto porque hay mucha gente quejándose de muchas cosas, otros celebrando otras cosas, otros festejando que ya pueden tener la cerveza de la Colorada más barata y se diluye el mensaje y no es cierto. Entonces, pero si solo hubiera hecho la cuestión del impuesto a la salida de divisas, ahí fuera mucho más claro que lo que él quería era beneficiar a su banco, y entre todos esos impuestos que él mencionó en su cadena, el día de la acusación del gran padrino, efectivamente el ISD es más del 90% del impacto fiscal, del impacto económico. Entonces, para eso es que quita ese impuesto, y creo que los ecuatorianos tienen derecho a enterarse de qué está detrás de una decisión como aquella. Andrés, pero ahí, si tuviéramos grandes leyes, si hay un conflicto de intereses, mañana, que se podría hacer un análisis, que va a haber cualquier cantidad de avalancha de salida de divisas dirigido a ese banco panameño, podría haber alguna responsabilidad porque hubo un beneficio propio para el presidente. Quisiera terminar porque ya Richard me está diciendo, ya, pues hermano, dame el paso, que ya tú nomás quieres hablar. Entonces, quiero terminar con lo siguiente, Andrés. Porque ya lo veo, Andrés, yo lo conozco a Richard cuando se comienza a arrancar la cabeza, me hace señas, yo ya lo entiendo, son señales que él ya las lanza al aire, ¿no? Entonces quiere que concluir con esto, Andrés. El seguro social, que hambre le han tenido siempre aquí todos los social cristianos y lo demás, y la prensa sigue jugando, vendiendo de que no hay medicina, que no hay esto, no hay lo otro. Y al inicio del gobierno se le encargó al señor vicepresidente que haga unos informes visitando todos los hospitales. El señor Borrero se dio la vuelta al país y suponemos que él salió con viático, con comitiva, para presentar los informes al presidente. Y el presidente, ¿qué hizo esos informes? Que hoy en día el mismo presidente va a hacer visita sorpresa. Sorpresas que le tienen tarima, le tienen bombos y platillos y todo lo demás a los hospitales. Entonces, ¿qué hicieron con los informes? Con eso y lo otro, ya nombraron una comisión que la preside el señor Alberto Dají para analizar el seguro social en cuanto a la jubilación, los tiempos y el asunto de las pensiones. ¿Qué se podemos esperar de esta gente que está en esta comisión? ¿Tu opinión, Andrés? Qué bestia, Luis. Has hecho las preguntas, pero Pepa, son los asuntos centrales que necesita saber nuestro país. Mira, la consulta popular es para inflarse de popularidad y para poder decir, miren cómo el pueblo ecuatoriano me respalda, y decir, y por eso con ese respaldo, ¡tac!, les clavo la privatización de la seguridad social. Hay gente que dice, no, pero la Constitución dice que no se puede privatizar. Claro que la Constitución dice que no se puede privatizar.
Y también decían las leyes que Lazo no podía tener bancos en el exterior, y ahí está pues teniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente crea esa comisión para poder encontrarle la trampita de cada ley, de cada artículo constitucional y ver por dónde le entra el agua al coco y privatizar de facto. Y ya empiezan a salir algunas líneas de por dónde va la cosa. Esto también yo quisiera hacer una especie de desmenuzar una entrevista que le hacen a Augusto de la Torre, un ex gerente del Banco Central en los años 90, el principal protagonista del inicio de la crisis que nos llevó al feriado bancario, que ahora está a cargo de las medidas que privatizarán de facto al Seguro Social. Y vamos a ver poco a poco, rapidito, qué nomás están planteando hacer. Primero están planteando elevar la edad de jubilación. Elevar la edad de jubilación en un país que ha reducido la esperanza de vida en los últimos años de los gobiernos de Moreno y Lazo, en donde la mayoría de la población no está afiliada a la seguridad social. Uno, porque ya no hay el control que había en la época de Rafael Correa, que nos llevó a más que triplicar el número de afiliados. Entonces ya no hay gente aportando, por lo tanto ya no hay ingresos. Y en vez de solucionar eso generando empleo, como lo hubiéramos hecho nosotros, mejorando la seguridad social, dando empleo, cuando hay empleo hay trabajo, cuando hay trabajo la gente se afilia, cuando se afilia aporta, y cuando aporta la seguridad social se fortalece y no hay que estar elevando la edad de jubilación, ¿no es cierto? Sino simplemente generando más trabajo. La mayoría de los jóvenes en el Ecuador no están trabajando, y si están, no están afiliados. Entonces, no hay estabilidad, Andrés, no hay no hay estabilidad. estabilidad. ¿Y sabes qué hizo Moreno, que Lazo no ha cambiado y ha mantenido la política? Quitó una de las normas que había en el Ministerio del Trabajo, que era la famosa inspección laboral. El Ministerio de Trabajo iba a inspeccionar a las empresas a ver si estaban todos los trabajadores afiliados y tenían contratos con estabilidad. ¿Y sabes qué hicieron Moreno y Lazo? En el acuerdo ministerial que regulaba cómo se hacían las inspecciones de trabajo, en una normita que casi nadie se dio cuenta, excepto aquí su servidor y un poco de personas, cambió que las visitas ya no serían sorpresa, sino anticipadas con 15 días a la empresa. Entonces, discúlpame, pues, pero si yo te digo, oye, el Ministerio de Trabajo te va a inspeccionar en 15 días, ese día le dices a la gente que no está afiliada, vea, no se asome, pues. O sea, la inspección real es sin previo aviso para poder detectar la irregularidad. Es como que la policía te digo, te voy a ir a visitar en 2 semanas para ver si ya escondiste o no el arma. A los cachineros, lo va a visitar a los cachineros. Entonces, eso, toda la gente fue donde los cachineros a ver si es que ya tienen o no, pero les anticipa la vista. Entonces es terrible lo que hicieron. Y con eso se destruyó la afiliación a la seguridad social, y con eso hay menos aportes, y con menos aportes hay menos plata. Pero ¿qué tienen ahora? Ay, la excusa para decir, ven, como no tenemos aportes, tenemos que elevar la edad de jubilación. Pero si la respuesta más obvia es, mejor generen trabajo, generen más aportaciones a través de una política laboral y una política de inspección para que la gente realmente se afilie. Entonces, esa es la primera cosa clave. ¿Qué más quieren hacer? Quieren eliminar el BIES. Quieren eliminar el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué los banqueros siempre quieren privatizar la seguridad social? Y no estoy hablando solo del Ecuador, estoy hablando de los banqueros de Chile, los banqueros de Perú, los banqueros mexicanos, los banqueros de Argentina, que hicieron lo mismo. Privatizaron la seguridad social. ¿Para qué? Para administrar todos esos millones y millones de dólares de aportes que hacemos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y que en vez de que lo administre una entidad pública, pero que pertenece a los afiliados, como el Banco del Afiliado, el Banco del IES, quieren que sea manejada con depósitos y cuentas en los bancos privados. Entonces, eso puede tener consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque los bancos privados van a poder mandar esa plata al exterior, como ocurrió en el feriado bancario, sin ningún control, y cuando la gente dice, bueno, págame la pensión, ya no hay nomás. Y no les estoy hablando de ficción. Esto es lo que acaba de pasar en Chile, justo antecitos de la pandemia y también en la crisis del 2008,
como habían privatizado la seguridad social, había gente que se quedó ya jubilados, que estaban recibiendo la pensión sin un centavo, porque dicen, bueno, lo siento, el mercado hizo que quebremos y ya no es culpa, sus aportes a la seguridad social han quedado liquidados. Entonces, en cambio, cuando se maneja en una entidad estatal, es el Estado el que garantiza, mediante todas las políticas tributarias, económicas y demás, que la pensión tenga que ser pagada, pase lo que pase. Entonces, eso tenemos que proteger todos los ecuatorianos y es el principal interés que tiene Lazo en esta consulta popular, sacar una aprobación del sí para que diga, los ecuatorianos me han dado un cheque en blanco y ese cheque en blanco significa privatizar la seguridad social, eliminando el rol del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Banco del Afiliado, para que sean administrados los recursos por la banca privada. Y si no me creen, lean la entrevista que le hacen a Augusto de la Torre, principal encargado de las reformas al IES en el medio digital Primicias. Andrés, antes de también dar el paso a Richard, ellos aumentan la edad para la jubilación y también piensan rebajar las pensiones de los jubilados. Así es, ese es el jueguito que están manejando, aparte de adueñarse del Banco del IES. Richard, gracias, Andrés. Solo para darle paso a unas preguntas que están en la línea, que dice Ángel Villacrés. Andrés, por favor, analizar la resolución 009-2022 del COMEX. Deja sin trabajo a miles, exigen registro sanitario a todo equipo, mueble, accesorio, repuesto de equipo médico con tasa de $900, trámite de 6 meses. Qué increíble, ¿no? Supuestamente era el gobierno que iba a eliminar los trámites, que iba a eliminar la burocracia, etcétera, y lo que ponen es eso para poder generar canales de corrupción en donde la gente que quiere buscar alguna oportunidad de tener un comercio, de poder vender algún producto, les ponen eso. ¿Para qué? Para que puedan venir el inspector Danilo Carrera y ver si es que le exige también una coima y bypasearse del trámite, ¿no? Realmente es inadecuado esto. Hay mecanismos mucho más efectivos de poder hacer esto, como las inspecciones de control ex post y demás, y que, por cierto, no necesariamente tienen que controlarse en la misma aduana, en fin. Pero bueno, habría que analizar a detalle, y voy a analizar la 009-2022 con mucho gusto, con el equipo del Observatorio de la Dolarización, que también nos gusta analizar estas cosas. Lo vamos a dar una mirada y ya publicaremos un artículo para ver qué sugerencias hacemos para poder mejorar. Correcto. Andrés, se ha hablado de todo esta noche. Se ha hablado, Lucho no me dejó preguntas, no, solamente me dejó las preguntas y respuestas de la consulta mañosa. Pero yo lo que quisiera, antes de entrar a eso, para hacerlo muy simple, porque prácticamente está contestado todo. Si bien el Ecuador está desinstitucionalizado, porque es lo que ha pasado. Si bien el Ecuador está con un gobierno de derecha, si bien las instituciones están tomadas por la derecha, porque es la verdad, o sea, Consejo de Participación, derecha, Consejo de la Judicatura, la derecha. La Asamblea está salvada porque hay un gran equipo de UNES que está trabajando en eso y por ahí se han unido asambleístas que ya vieron que era necesario hacer una gran mayoría para no dar paso a estas cosas que le estaban haciendo daño al Ecuador, y como que se ha comenzado a recuperar un poquito la Asamblea Nacional. Entonces, se nos vienen unas elecciones seccionales, pero se nos avecinan, parece mentira, yo las veo tan cerca de las elecciones presidenciales. Se necesita un hombre con capacidad para administrar el país, porque el país no es una cuestión fácil, no puede llegar alguien que no está preparado para eso. Andrés está preparado, lo dije hace creo que 5 años, 4 años atrás, en la primera entrevista, y le dije, Andrés, usted va a ser el próximo presidente de los ecuatorianos, porque está preparado para eso. Y Andrés se sonrió y me dijo, no es para tanto, estoy preparándome. Yo le dije, no está preparado. Hoy lo veo más preparado que nunca. Pero hay que hacer cambios en el país. Hay que hacerlo a través de una constituyente. Las leyes están hechas, lo dicen. Hay que reinstitucionalizar de qué manera, porque
hay huecos por todos los lados. Probablemente en el gobierno o en la asamblea constituyente anterior no se le puso candado a algunos temas por los que se metió Trujillo, por los que se metió Moreno y destrozó al país. ¿Qué hay que hacer para recuperar la institucionalidad del país, Andrés? Mira, Richard, el primer objetivo que tenemos que cumplir todos los ecuatorianos es decirle no a Lazo, porque si le damos nuevamente una bocanada de aire, de oxígeno, un cheque en blanco para que nos siga fregando más duro nos van a venir a pegar, ¿ya? Entonces, la primera tarea es, en este momento, frenar el avance neoliberal, el avance de la derecha, el evitar que pueda seguir tomando control de las instituciones de supervisión, de vigilancia, de control ciudadano, de la justicia, etcétera, mediante el no. ¿Ya? Este es el primer objetivo que tenemos que cumplir. El segundo objetivo, y espero que estas revelaciones que se han hecho en las últimas semanas sigan sacando contundentes datos, vinculaciones, audios, documentos. No puede seguir Lazo gobernando nuestro país. El segundo objetivo es tener un recambio en quien está ahorita gobernando el Ecuador. Lazo no debe seguir gobernando. Y si logramos que él no venza, yo me comprometo a hablar uno por uno con todos mis compañeros de la Asamblea y también de las otras bancadas para que se tome ese no como un rechazo a Guillermo Lazo y se impulse inmediatamente la muerte cruzada y podamos tener la oportunidad de ahí sí volcarnos democráticamente a retomar nuestro destino, que es junto al del resto de América Latina y construir esa patria grande y de brindar dignidad a nuestros pueblos. Eso es fundamental. Por eso tenemos que ganar el no, tenemos que frenar a Lazo y tenemos que sacar a Lazo mediante los mecanismos constitucionales que la propia Constitución nos brinda, ¿no? Entonces, eso es los objetivos de corto plazo. De ahí en adelante, tenemos que organizarnos porque hemos pasado ahorita en resistencia. La derrota electoral también fue un golpe muy fuerte para muchos ecuatorianos que nos dejaron un poquito descolocados porque las expectativas que teníamos obviamente eran otras. Pero ahora, habiendo estado recorriendo nuestra patria, he visto cómo los ciudadanos están arrepentidos. Inclusive en muchos lugares en donde ganó el propio Lazo, en donde hubo una alta votación del nulo, he recibido mucho cariño, muchos acercamientos y dice, la verdad cometimos un error, estamos arrepentidos, debemos haber votado por la opción progresista, debemos haber votado por Andrés Arauz. Y eso es muy importante de reconocer, porque ahora el pueblo ecuatoriano ha vivido ya en sangre propia lo que significa un gobierno de un banquero. Entonces tenemos que retomar la iniciativa y tenemos que organizarnos. ¿Cómo? No solo prepararnos para el proceso electoral como tal, del que será, ojalá mucho antes, pero si no en el 2025, sino que tenemos que prepararnos socialmente, con las fuerzas sociales, las fuerzas productivas, los trabajadores, los estudiantes, las organizaciones y los pueblos indígenas, las asociaciones campesinas, los productores, los pescadores de nuestra patria. Todos tenemos que organizarnos en un gran frente común, en lo que yo llamo un bloque histórico que nada pueda frenar su avance para recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, esa organización es fundamental. Incluso es más importante de la persona que pueda representar una candidatura de un movimiento o de una tendencia. Por supuesto que la clave es apuntalar a la revolución ciudadana y desde la revolución ciudadana unificar y generar este frente común del bloque histórico que requiere nuestra patria, y eso es lo que debe ocurrir. Así que hablar específicamente de candidaturas no es el momento ahorita tenemos un reto más inmediato, que es el 5 de febrero, que es sacar a los que le pusieron a Lazo en las distintas provincias, en los distintos municipios, que es recuperar la fortaleza desde lo local y luego a seriamente organizarnos con la base social, con la movilización social, con la organización social y productiva, reconstituir nuestro tejido y obviamente
fortalecer a nuestra organización política, a nuestro movimiento. Ese tejido se lo puede reconstruir en base a ganar las elecciones que se vienen en febrero. Sí, es un elemento clave el poder ganar las elecciones, poder recuperar el poder en lo local, poder tener representantes. Quizás la Revolución Ciudadana llegue a tener por lo menos un representante en cada cantón de la patria, y ese tejido, que es el de organización política, tiene que empezar a vincularse con el tejido social y productivo. No es suficiente con ganar los gobiernos. Así es es. suficiente con ganar los gobiernos locales, porque luego, además, podemos tener candidatos que luego ganen y luego se quieren hacer los locos respecto de a quién tienen que defender y representar en el ejercicio de su gobierno. Para eso tenemos que tener el tejido social y productivo que esté siempre, ojo seco a nuestros gobernantes, en este caso los locales, y decir, aquí estamos para poner la supervisión ciudadana, garantizar que cumplas el programa, la orientación de nuestro proyecto político y seguir adelante. Pero incluso más allá, tenemos que construir un tejido social en donde sea obvio que hay que apoyar la opción del progresismo, de la opción que busca la dignidad de la gente, y que no pueda haber una confusión guiada por manipulación mediática en donde por ahí pueda nuevamente agarrar la chiripiolca a la gente y votar por una opción neofascista o neoliberal como la que representa Lazo y como la que representó desgraciadamente la traición de Morena. Entonces tenemos que construir una conciencia social, ciudadana, amplia en el plano social y en el plano productivo, de tal manera que sea una mayoría obvia, imbatible y que pueda tener una responsabilidad histórica de largo plazo. Andrés, su plan de trabajo cuando fue candidato a la presidencia era desde el poder popular. El Consejo de Participación Ciudadana, que no lo hemos tocado, es parte fundamental para recuperar ese poder ciudadano. Pero de ley tienen que ir personas que tengan una línea de ayudar al ciudadano a que denuncien. Usted decía hace un momento, ojo al piojo, y ojo de verdad a quienes están gobernando. Pero quien puede hacer eso es el poder popular. Quien puede hacer una veeduría, quien puede ocupar una silla vacía que a veces es manejada por los alcaldes, y ahí como que hay que hacer un poco de reformas en el COTAG y en algunos temas. Se tiene que comenzar a trabajar desde el poder popular y a impulsar un Consejo de Participación Ciudadana con dignidad, porque el que tenemos es terrible, Andrés. El que tenemos es fruto de un golpe de Estado, Richard. El que tenemos ahorita es fruto de un golpe de Estado cuando Lazo ordenó a través de Alexandra Vela a la policía que vaya e invada al Consejo de Participación Ciudadana y remueva a las personas que estaban legítimamente gobernando esa institución. Esto fue denunciado por el Grupo de Puebla, se fue presentado una queja a la OEA y otras instancias. Lo que hubo y es este Consejo de Participación Ciudadana, fruto de un golpe de Estado auspiciado por Guillermo Lazo, y puso ahí una persona de su confianza, militante de Creo de larga data, como el señor Hernán Ulloa Jr., ¿no? Entonces, eso no podemos admitir y permitir. Necesitamos un Consejo de Participación Ciudadana con orígenes ciudadanos, pero recordemos que la Revolución Ciudadana también es eso, tiene orígenes ciudadanos. Nosotros nacimos para pelear contra la partidocracia, los que nos habían llevado a la hecatombe nacional, que fue las crisis de los años 90, culminando con el feriado bancario y la expulsión de millones de ecuatorianos de nuestra patria. La Revolución Ciudadana nace como esa alternativa justamente ciudadana, representando a las fuerzas sociales, representando a las fuerzas cívicas, patrióticas, sin intereses previos dentro de las estructuras oligárquicas de la partidocracia. Y por eso yo creo que no hay que tener ningún temor a reconocer que hay candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que sí son fieles y leales a una línea efectivamente ciudadana que busca que el Consejo de Participación Ciudadana responda a ese poder popular como nació nuestro movimiento y como lo dispone la Constitución de Montecristi. No a entregarse al poder de los banqueros. A mí me indigna porque cuando uno estudia
política, sociología política, entiende cómo funcionan las sociedades, sabe que hay el poder político por un lado, pero también hay el poder económico, ¿cierto? El poder mediático, el poder militar. Es decir, no es que cuando uno llega a ser ministro, presidente, ya tiene todos los poderes, no. Los poderes fácticos, los poderes reales que mandan en una sociedad son esos, los de los banqueros, los grandes grupos económicos, qué sé yo, los dueños de las tierras, los que tienen las armas, como los militares, etcétera, la influencia extranjera, las potencias extranjeras. Ellos tienen mucho poder, mucho más poder inclusive que lo que pudiera tener un gobernante. Y resulta que en el Ecuador ahora con Lazo ya hay un banquero que tiene suficiente poder como banquero, ¿no es cierto? Porque puede dar crédito, puede quitar el crédito, puede ocasionar una crisis simplemente con cerrar la llave de su banco o con despedir a las cajeras y se arman unas colas, lo que genera pánico. Es decir, tantas cosas que tiene poder un banquero en una sociedad, pero no les es suficiente. Además de tener poder económico, quieren tener poder político. Y ahí es donde los ciudadanos tenemos que decir, ratito, hasta ahí nomás, flaco. Ya suficiente tienes con el poder económico. Ya suficiente tienes con tener cientos de millones de dólares escondidos en el exterior. Ya suficiente con tener el segundo o tercer banco más grande del país. Ya suficiente con que tengas un montón de amigos que además controlan las federaciones deportivas, tienen grandes propiedades y extensiones de tierra, tienen propiedades en Miami, tienen hasta pasaporte con doble nacionalidad, etcétera, etcétera. Ya, suficiente. Deja que el poder político esté a cargo de los ciudadanos, para que por lo menos tengamos un balance, para que los ciudadanos tengan alguna oportunidad de realmente ejercer los derechos democráticos. Entonces, para eso es también el Consejo de Participación Ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales, los consejos ciudadanos de planificación que muy poca gente conoce, que tienen la obligación de, a través de dirigentes barriales, asociaciones, comerciantes, productores dentro de un territorio, exigir que su gobierno local presente una planificación alineada a los intereses ciudadanos, el de exigir presupuestos participativos, el de constituir observatorios ciudadanos como el que yo constituí con unos colegas y compañeros el Observatorio de Dolarización y monitorear y observar lo que estaban haciendo los poderes públicos relacionados a la banca, poder constituir y formar veedurías para revisar qué está haciendo el Estado en distintos aspectos y así sucesivamente empoderar a la ciudadanía de que este país también es de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay que apoyar a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que tienen esa verdadera vocación ciudadana como como lo fue y como lo es de origen ciudadano la Revolución Ciudadana. Andrés, gracias. Creo que no puedo seguir por su tiempo. No me había dado cuenta, ya va a ser las 11 de la noche, perdón. Me pasé, Andrés. Está bien, Richard. Una pregunta no solo, chiquita. Quizás una mencionar. Pregunta chiquita. Sí, Luis. Una pregunta chiquita, bien chiquita. Acá llegó una noticia, Andrés, de que usted estaba asesorando a Lula, pero eso dio mucho nerviosismo acá a una élite, que los papeles higiénicos se terminaron. ¿Cómo está esa asesoría por allá, Lula? No, maravilloso. Mira, yo luego de haber concluido mis estudios de doctorado, todavía estoy esperando que me entreguen el cartón, los papeles duran un poquito, pero obviamente estoy ejerciendo mi profesión con orgullo ya con el doctorado en economía financiera, asesorando no solo a empresas de tecnología en materia financiera a nivel internacional, sino también recorriendo América Latina, participando en la Internacional Progresista. Y sí, formo parte de un grupo de trabajo que fue constituida por el hoy ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, para la constitución de la moneda regional sur. Que, ojo, no es una moneda que busca reemplazar a las monedas nacionales, es decir, cada país seguirá teniendo obviamente su moneda,
sino que además tendremos una moneda regional adicional para poder hacer comercio entre nosotros y hacer transacciones en tiempo real. Hacer transacciones en tiempo real, y eso va a ser una maravilla, porque cualquier ciudadano de Sudamérica, esté en Uruguay, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, va a poder hacer una transferencia en tiempo real de su celular a cualquier otra cuenta del sistema financiero de Sudamérica en tiempo real. Ya no van a tener que pasar por Miami, que es lo que también les tienen nerviositos a algunos, ya no van a tener que pasar por Nueva York, sino que se va a poder hacer a través de esta moneda regional que la vamos a constituir, ojalá, muy pronto, y estamos ahí volcados en armar este diseño con tecnología moderna, con una visión inclusiva, con inclusive responsabilidad ambiental para evitar los fenómenos escondidos de endeudamiento y daño climático que pueden estar en el fenómeno llamado petrodólar que actualmente pues está viviendo el planeta. Entonces, hay tanto que estamos aportando al mundo con el conocimiento, con la experiencia ecuatoriana. Miren, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa impulsamos la iniciativa Yasuní ITT, y el peor pecado que cometimos con esa iniciativa fue que nos adelantamos a los tiempos. O sea, visionarios como Rafael Correa, que planteó eso en su campaña del 2006, que fue todo un despertar para todo el mundo, nos adelantamos a los tiempos, no recibimos el apoyo de la comunidad internacional. Y ahora, casi 2 décadas después, Gustavo Petro plantea lo mismo, pero ahora sí recibe aplausos y muy probablemente reciba el dinero para poder preservar la Amazonía sin explotar el petróleo colombiano. Entonces, realmente los tiempos están cambiando. Estamos dando una serie de asesorías internacionales, escribiendo reportes, investigando. La producción realmente es amplia. Yo trato de no divulgarla mucho en las redes sociales, porque es conocimiento especializado, y bueno, si me googlean la encontrarán toda ahí, pero estoy muy feliz contribuyendo sobre todo a la integración latinoamericana, a la patria grande. Pero eso no es suficiente ahora. Ya no es suficiente el trabajo académico, mi vocación. Ahora también tenemos una responsabilidad con nuestra patria. Este es un momento histórico y obviamente implica retornar a una labor de organización política, de trabajar con nuestras bases, de trabajar en la reconstrucción del tejido social y productivo, y ahí, hacia eso también estaremos dedicados. Felicitaciones, Andrés, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Pero en eso estás trabajando ahora, Andrés. Sí, ahora, como te digo, yo no puedo desvincularme de mis responsabilidades profesionales. Yo, pues, no tengo ahorita ningún cargo de asesor ni de la asamblea, ni yo tengo que, obviamente, generar mis ingresos, pero además a mí me encanta lo que hago en materia de investigación, de generación de conocimiento, escribiendo varios libros al año, varias publicaciones al año, y bueno, no dejaré de dedicarme a eso, incluyendo muchos viajes internacionales que he realizado a Europa, a África, a Asia, a América Latina, sobre todo, pero también estaremos dedicados a reconstituir ese tejido social y la constitución del bloque histórico que se merece el Ecuador, insisto, para unirse a esa gran tendencia por la patria grande y para dar dignidad a nuestro pueblo que se lo merece. Qué belleza. Qué linda entrevista, Andrés. No te queríamos dejar ir, pero toca. Un abrazo fuerte y gracias. Muchas gracias, Richard. Y ya sabes, todo no, más allá de los detalles de las preguntas que las podemos revisar y discutir en cualquier momento, para todas tenemos respuestas, tenemos los análisis a detalle, finos, históricos, contextuales, que nos muestran el por qué podemos oponernos a cada una de ellas con seguridad. Entender que la consulta se plantea para inflar una popularidad que no existe en el caso de Lazo y para utilizarla en contra de nosotros mismos. Así que no al síndrome de Estocolmo, no darle más poder al banquero, al poderoso, al que quiere destruir nuestro futuro, al que nos quiere quitar la seguridad social, al que quiere seguir expulsándonos de nuestra patria,
y para eso hay que decirle todo o no. Muchas gracias por la invitación, Richard. Un abrazo, Luis. A ti. Y ojalá podamos, Andrés, organizar algún programa especial solo sobre el tema de consulta antes de que se vengan esas elecciones. Chévere. Un abrazo. Chévere.